buenas noches a todos. Mi nombre es Beto Coral. Hoy, en el día de hoy, pues estamos con un abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Público. Es representante de la Cámara por el Partido Liberal del Departamento del Valle del Cauca. Él es el señor Fabio Fernando Arroyave. Gracias, doctor Fabio, por estar acá. Beto, un saludo para ti, muy buenas noches. Mil gracias por la invitación y siempre atento a los requerimientos que ustedes nos hagan. Gracias, doctor, por servirle pues, a los medios alternativos para socializar estos proyectos tan importantes. Vemos que hoy todo en la política se trata de crítica, pero nada de acción. Pero por eso ese es el motivo principal por el cual pues, estamos aquí en esta entrevista, y es con el fin de socializar un proyecto que usted está presentando ante el Congreso de la República, mediante el cual pues, tiene el fin de salvaguardar o proteger los derechos de los usuarios aéreos. Y es que, para poner en contexto, desde que empezó la pandemia, pues se afectó el servicio aéreo en Colombia, y pues en especial una aerolínea, Avianca, pues en estos momentos pues está presentando serias denuncias de irregularidades en contra de los funcionarios. Cabe señalar que el proyecto que está presentando el doctor Fabio Fernando no se trata de solamente atacar a Avianca, sino de cualquier aerolínea que preste algún servicio y que socave los derechos de los usuarios. Así que, doctor, coméntenos de qué se trata este proyecto. Muy bien, Beto. De una manera muy concreta, cuando llegamos al Congreso de la República, finalizando el año 2018, vimos que este era un sector donde la atención al usuario, al cliente, por así decirlo, era una atención deficitaria. De allí que quisimos comprobarlo con números, no solamente para saber que no era un tema solamente de percepción, sino también en el incumplimiento de las aerolíneas hacia el usuario. Hicimos el primer debate que se hizo en la Cámara, se hizo sobre este tema, lo realicé yo desde el Partido Liberal, y logramos demostrar datos muy interesantes. El primero es que en el año 2017-2018, el número de vuelos cancelados de 14.000 vuelos que se operaron en Colombia a nivel general fue del 50%. Quiere decir que 7.000 vuelos fueron o tuvieron algún tipo de incumplimiento, cancelados o demorados, que igual son incumplimientos cualquiera de los dos. Cuando empezamos a ver esta situación, vamos a comparar el nivel de sanción, porque uno dice, listo, si incumplen, pues vamos a ver, las sanciones tienen que ser altas. Encontramos que la sanción en el año 2017 para todas las aerolíneas fue de 10 millones de pesos. O sea, estamos hablando en cifras concretas del año 2017, que fue el momento en donde empezamos a pensar 2018 el proyecto con cifras del año anterior. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que hoy hay un sistema que no está funcionando bien. Hay unas aerolíneas, unas empresas que no les interesa cumplirle al usuario, pero también hay un Estado que no le interesa sancionar a las aerolíneas. Cuando fuimos a buscar por qué no había la sanción, encontramos que legalmente habían vacíos y que les daba la posibilidad, les voy a dar un ejemplo, de que si una aerolínea compensaba con un jugo, que es como usualmente lo hacen, eso imposibilita a la autoridad en nuestro país para iniciarle una investigación y posteriormente una sanción. O sea que en nuestro país planes de mejora no existen. Cuando nosotros vemos esto, obviamente, entre otras dificultades que encontramos, nosotros dijimos después del debate, una de las conclusiones fue, tenemos que hacer algo en el país. Y de allí es donde nace la creación de un proyecto de nuestra autoría, que es el Estatuto del Consumidor Aéreo, donde obviamente, y yo quiero dejar claro antes de iniciar a destacar cada uno de los elementos que hay en este proyecto, obviamente no buscamos nosotros con este proyecto fijar tarifa. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque entendemos bien la dinámica de las aerolíneas y porque fijar tarifa significa perjudicar al usuario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le colocamos un tope a una tarifa, estamos evitando que hayan tarifas promocionales para aquel que tiene pocos recursos para pagar, porque esto se maneja en un tema de oferta y demanda, evidentemente, pero también se maneja en un elemento de que los que pagan más subsidian a los que pagan menos. Entonces, no estamos buscando nosotros reglamentar o colocarle un tope a la tarifa, pero sí estamos buscando en términos de tarifa, que es muy importante, tener la información, que nos digan el por qué un tiquete, cuando cierran la vía Bogotá-Villavicencio, por qué un tiquete, si los costos operativos no incrementan, porque un tiquete aumenta hasta en un 300, 400% por esa acción.
cuando no hay una justificación salvo del cierre de una vía. Entonces, esos elementos y esa información sí la vamos a recoger y más adelante yo la quisiera explicar con un poco más de tiempo. Así es, doctor. Vemos que en muchos países europeos en estos momentos pues ahí están reglamentando coyunturalmente por la emergencia del COVID-19 unas disposiciones conllevadas a proteger los derechos de los usuarios aéreos. Por ejemplo, en Europa sacaron un estamento el cual obligaba a las aerolíneas a devolver el dinero completo del tiquete, el cual fue comprado con antelación de la emergencia. Y vemos que muchas aerolíneas que tienen sede en Europa como KLM pues, o Lufthansa o Air France o Iberia sí están obligadas a devolver el precio completo del tiquete por un servicio que no se sabe cuánto se va a prestar porque en Europa volvieron a cerrar. ¿Por qué esa displicencia del gobierno para por lo menos por decreto pues ponerle tate quieto a estas aerolíneas? Porque es increíble, usted lo quiere hacer a través de un proyecto de ley, pero digámoslo claro, esto es engorroso y esto tiene un trámite. Beto, evidentemente, y aquí vamos a hablar de un tema que es voluntad política. Mire, no puede ser, y le voy a dar un ejemplo, que hace un poco antes de la pandemia, nosotros habíamos ya presentado el proyecto de ley, llevamos 1 año y medio tratando de sacarlo adelante, ahora cuento un poco el estado en que estamos, y saca una modificación del RAC, que es la herramienta jurídica por la cual la aeronáutica se rige. Saca la aeronáutica unas modificaciones al RAC número 3. Y cuando vamos a revisar nosotros, evidentemente, de manera quizás ignorante, pensábamos que ese RAC nuevo que se iba a presentar, lo que buscaba era proteger a los usuarios. Pues lo que vimos en ese RAC es que se les siguen otorgando beneficios a las empresas en contravía de los usuarios. O sea, es algo que realmente no entendemos. Yo a la ministra de Transporte y al presidente de la República le he manifestado que el doctor Salazar, que hoy es el director de la Aeronáutica Civil, no tiene las calidades que necesitan los usuarios en este país para estar en este cargo. Por una razón sencilla, y es que el doctor Salazar viene del sector privado. El sector Salazar viene a trabajar con aerolíneas. Por lo tanto, en su cabeza solamente está cómo hacer que las aerolíneas les pueda ir bien, pero no tiene el tacto ni el conocimiento de qué está pasando con los usuarios. Yo lo he denunciado N cantidad de veces, que tenemos que colocar una persona en la aeronáutica que entienda los sufrimientos y las pesadillas que tienen hoy los usuarios en todos los temas, en todos. Hoy hay una injusticia de este tamaño, una injusticia enorme. Solamente la injusticia la vemos nosotros, por ejemplo, cuando nosotros queremos cambiar el itinerario de un vuelo que tenemos que pagar casi el doble de la tarifa, por el cual compramos solamente por cambiar la fecha o porque incluso nos quedó mal el nombre. Pero eso sí, cuando llegamos nosotros a la puerta, al gate, y tenemos un vuelo y el incumplimiento por retraso llega a 4 o 5 horas, recibimos un jugo nosotros de compensación. Ese es el nivel de injusticia que tenemos nosotros. Y ese nivel de injusticia le hemos solicitado al gobierno, en cabeza del doctor Salazar, que lo corrija. No ha sido posible. Por eso este proyecto se radica en la etapa inicial del proyecto en la Comisión Sexta, por una mejor construcción del mismo, porque obviamente estamos construyendo algo nuevo. El proyecto se archiva, lo mejoramos, lo volvemos a radicar en Comisión Sexta, se aprueba en Comisión Sexta, y esta semana la noticia que les tengo es que esta semana, el día martes o miércoles, entra ya en el orden del día de la plenaria de la Cámara de Representantes para segundo debate. Esa noticia me la ha dado hace pocos días el presidente de la Cámara. En esa situación estamos. Yo lo que considero es que es un tema de voluntad política en cabeza del director de la Aeronáutica Civil, porque sí hay escenarios en otros países que podemos replicar acá en protección del usuario. Sí, doctor, yo le quiero hacer una pregunta que viene ya más al campo político. En cualquier país decente del planeta Tierra, un presidente el cual tiene a su hermana de presidenta ejecutiva de relaciones estratégicas de una aerolínea, pues renunciaría al destaparse un escándalo en el cual pues el mismo gobierno que está fungiendo de banco pues le quiere desembolsar 370 millones de dólares a una aerolínea que es quebrada. Y es que aquí no se trata de odio al presidente de la República o odio a una aerolínea que ha sido tradicionalmente colombiana y ya no lo es, sino se trata del respeto que deben tener pues todas las personas en estos momentos que se encuentran desprotegidas, en la pobreza, aguantando hambre, o al pequeño o mediana empresa que no tiene apoyo
del gobierno, pero sí se lo están dando a estas aerolíneas. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? No, totalmente. Mire, yo lo primero que considero es que sobre este elemento y yo el debate, conociendo que la hermana del presidente Duque, a quien admiro y respeto, estaba en Avianca, yo en principio lo que dije es, aquí se tiene que ir más allá de eso, entender que este es un problema de país y yo sé que si el gobierno lo maneja de buena manera, pues no habría ningún, porque no existe ningún impedimento legal como tal para que esté ella ahí y el de presidente de la República, siempre y cuando se defiendan los intereses de los colombianos. Ha pasado el tiempo, no han hecho nada por los usuarios de nuestro país. Aquí prácticamente la decisión del director del Aerocivil es seguir incrementando usuarios a toda costa, sin importar el servicio. O sea, a él le interesa que no tengamos 14.000 vuelos y no 25.000 y que se cancelen no 7.000, sino 13.000. Para ellos eso es lo de menos, porque el usuario tiene que resolver sus problemas, o como lo que está pasando ahora. El usuario compró un tiquete por 300.000 pesos, como no se pudo dar cumplimiento, dice que lo puede redimir por otro tiquete, pero cuando va a comprar el siguiente tiquete ya no le cuesta, a cambiar la fecha del tiquete ya no le cuesta 300.000, sino 800.000. Entonces tiene que pagar 500 adicionales. Eso es lo que está pasando. Entonces, para responderte un poco la pregunta, yo considero que sí es un tema, primero, eminentemente de voluntad política. No sé si la razón es porque la hermana del presidente Duque se encuentre como vicepresidente de la Avianca, y hablamos de Avianca es porque tiene una posición dominante en el mercado, por eso siempre traemos a Avianca, porque ella es la que controla los precios, es la que controla los incumplimientos, por ello es que siempre mencionamos a Avianca. Y si vamos al préstamo, cuando se empezó a hablar del préstamo hace más o menos 6 meses, yo hablé con el doctor Carrasquilla y le mandé un mensaje al ministro de Hacienda y le dije, mire, ministro, si usted va a entregar ese recurso, ¿por qué lo mejor no valora comprar la empresa? ¿Por qué no compramos parte de la empresa y volvemos la empresa estatal y así podemos mejorarle el servicio a los usuarios? ¿O por qué Porque no más invierten en Satena? ¿Perdón? ¿Por qué no invierten en Satena? ¿O por qué no invierten en Satena? ¿Sí? O sea, estamos hablando de, ¿por qué le hice esa propuesta en su momento, Beto? Porque mire, estábamos hablando en ese momento más o menos de 3, 4 billones de pesos. Ese valor, un poquito más, estaba evaluado en ese momento a Avianca, que era lo que estaban pidiendo, 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Y ese es el valor de Avianca en ese momento en el mercado. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una negociación? Nos quedamos con parte de esa empresa, cogemos a Atena Avianca, la volvemos pública, 51% pública, y nosotros lo que hacemos es tratar desde allí orientar la buena prestación del servicio, porque no estoy mirándolo como un negocio. Si este país solamente, así no genera utilidades, presta un servicio decente en el sector aéreo, este país crece en turismo, este país crece en negocios, porque no solamente el sector del transporte aéreo, como muchos piensan, es para ir a pasear. Muchas de las críticas que yo recibí al comienzo es, ¿usted por qué solamente le interesa el tema aéreo si hay unos pocos, solamente los que tienen plata para ir a pasear, les interesa el tema? No. Aquí, con el sector transporte aéreo, se benefician las personas que van a una cita médica a otra ciudad. Se benefician las personas micro, pequeñas empresas que van a buscar nuevos negocios a otras ciudades. Se beneficia el sector turismo, claro que sí, que es de los más importantes que tenemos nosotros. O sea, acá hay muchos sectores que se benefician. Entonces, solamente si hubiéramos hecho esa decisión, no regalarle la plata, ¿por qué? Porque lo que iba a pasar era lo siguiente, se les iba a dar el préstamo. ¿Cómo iban a pagar los intereses y el crédito a Avianca? Incrementándonos la tarifa a nosotros. Quiere decir que prácticamente ese préstamo lo íbamos a terminar pagando los colombianos. Esa denuncia también la realizamos en Cámara. Tuve la oportunidad de hablar con el ministro. Enhorabuena, el Tribunal de Cundinamarca tomó la decisión de suspenderlo, pero estamos en total desacuerdo. Más aún, cuando hay micro y pequeñas empresas colombianas que pagan impuestos acá, que están radicadas en Colombia, que todavía están esperando un desembolso de los bancos que no han sido capaces de entregarle los recursos que ellas están solicitando, inclusive cuando el gobierno les dio el 90% de garantía a los bancos para hacer crédito. Entonces, en total desacuerdo en esa política del Estado, en total desacuerdo en esa política del Ministerio de Hacienda, a quien hemos respaldado en otros proyectos desde la Comisión Tercera, y en total desacuerdo, obviamente, con el presidente Duque, que sabiendo de la dificultad que tiene al que su hermana esté en Avianca, no fue capaz de direccionar el tema directamente y que por lo menos se vea bien la negociación en favor de los colombianos. Así es, doctor. Me hace acordar de una reflexión que hizo un economista, que en todos los países tercermundistas montarse en un avión es sinónimo de riqueza, porque en los países que tienen problemas económicos siempre las aerolíneas se aprovechan de esos costos. En cambio, vemos como en países desarrollados
inclusive los países europeos, viajar por tren es más caro que viajar por aire, y en Estados Unidos especialmente se ofrecen una cantidad de servicios donde las aerolíneas, pues todo tipo de precios, para tiquetes Miami, Nueva York en 80, 70, 50 dólares, a veces hasta en 17 dólares. Doctor, le quiero que le mande un mensaje, digamos, a la gente que está esperando soluciones inmediatas. Hay gente que compró tiquetes, unas denuncias que yo por interno le pasé, que compraron tiquetes antes de la pandemia, diciembre del 2019, y tenían el viaje programado para abril. Luego, obviamente, no pudieron viajar en abril, se los pasaron para junio, luego en junio, en mayo, perdón, luego junio en julio, luego en julio en septiembre, y luego en estos momentos no tienen viaje ya cuando se cumplió un año de haberlo comprado. Esas personas investigaron y esos vuelos sí despegaron, pero le cancelaron el tiquete a las personas. Lo que están haciendo es revender el cupo de esa persona y postergarlo. En ese orden de ideas, Avianca se estaría entonces convirtiendo en una captadora ilegal de dinero. Esto es demasiado grave. ¿Qué soluciones inmediatas le podemos dar a estas personas, doctor? Mire, desde el Plan Nacional de Desarrollo, yo he venido insistiendo en este debate ya 2 años que llevo en la Cámara de Representantes. La primera decisión que se hizo fue quitarle la función investigadora y de sancionatoria a la Aeronáutica Civil. Eso lo hicimos nosotros. Y se la colocamos a la Superintendencia de Transporte porque la ministra se comprometió desde el sector a defender a los usuarios. Ese fue uno de los acuerdos que llegamos nosotros en el plan de desarrollo mientras sale este artículo. Quiere decir que lo primero es que la superintendencia hoy debe investigar estas actuaciones, como lo está haciendo gracias a las denuncias que tú interpusiste, que nosotros vamos a acompañar y le vamos a hacer seguimiento político, porque nosotros desde la Cámara también hacemos control político, ¿sí? Entonces vamos a hacerle seguimiento a estos casos como tal. Sabemos que esto no es nada raro, Beto, en las aerolíneas, y esto no es nada raro en Avianca puntualmente. O sea, esto es un tema para ellos usualmente. Para ellos no es nada raro vender 25 vuelos de Cali a Bogotá a sabiendas incluso de que los últimos 3 vuelos en la noche, que es lo que pasa usualmente, nunca van a despegar porque la capacidad del mercado no la tienen. ¿Y qué hacen? Lo venden más caro y luego lo colocan un solo vuelo a las 12 de la noche para que junte los 3 vuelos anteriores y ahorrar costos de operación. Eso aquí es usual. Eso acá no es nada nuevo y de allí nace este proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que este proyecto lo que busca, obviamente, el primer tema que tú me planteas es qué hacer ahora. Pues ahora la imposibilidad jurídica que se tiene es muy alta y que por eso tenemos que presionar a la Superintendencia de Transporte para que entre hasta lo mínimo a investigar qué es lo que pasó y ya con las denuncias pertinentes ver qué desarrollo se tiene. Pero independientemente de eso, hoy, los derechos que tienen los usuarios son muy pocos. Incluso en estos eventos de cancelación, en estos eventos de incumplimiento, en eventos de sobreventa, por ejemplo, que la sobreventa dentro del mercado internacional está permitida, pero acá las condiciones en las cuales está permitida son condiciones injustificables a favor del usuario. Entonces, yo considero que en este caso ya, a la luz de toda la norma que tenemos hoy, que es muy poca en términos de sanciones, sí, tendremos que ver hasta dónde la superintendencia llega y nosotros con el conocimiento que tiene nuestro equipo vamos a hacerle seguimiento al mismo. Pero lo que pretendemos nosotros es que el usuario pueda tener por primera vez derechos en un estatuto del consumidor aéreo. Hoy no los tiene. O sea, un derecho no es que por un incumplimiento a uno le den un jugo. Un derecho no es que por una cancelación a uno le den el tiquete cuando ellos quieran. Eso no es un derecho. Sí, eso no es un derecho y no es una compensación. Lo que estamos buscando es que hayan realmente compensaciones. Si usted hoy, de alguna manera, compró un vuelo en diciembre y se lo colocaron a usted, tienen que darle prioridad en el primer vuelo que haya. Prioridad en el primer vuelo. Hoy lo dice así la norma. ¿Sí? Hoy sí, eso lo dice la norma. ¿Por qué no lo hacen? Porque hoy a ellos no les interesa cumplir. Hoy, cuando nosotros hacemos este proyecto de ley, los principales opositores son las aerolíneas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y yo les he dicho, venga, ¿por qué a ustedes les molesta tanto que yo coloque aquí compensación o sanción? Si esto solamente se va a dar cuando usted incumpla. Quiere decir que si usted no está de acuerdo con esto, es porque en su cabeza usted tiene que su operación está fundamentada en incumplir, que allá es donde yo llevo todo el discurso y mi conclusión. La orientación de la operación de las aerolíneas en Colombia está orientada a incumplir.
porque ellos saben que el vuelo de Medellín a Bogotá, que es el más costoso, que venden todas las mañanas a las 6 de la mañana, ellos saben por una historia que tienen que por condiciones meteorológicas ese vuelo nunca sale a las 6 de la mañana, sale a las 9 o 10 de la mañana. Pero la pregunta es, ¿por qué lo siguen vendiendo entonces a las 6? ¿Por qué lo mantienen en operación? Para engañar a la gente. ¿Dónde están las autoridades que vengan y verifiquen ese itinerario y esa operación? ¿Dónde están las autoridades que nos digan a nosotros por qué siempre el vuelo de las 9 y 10 de la noche de Cali a Bogotá siempre se cancela? ¿Y por qué a toda la gente la juntan en el último vuelo, que es el de las 11 de la noche? O sea, ahí es donde en el proyecto de ley estamos incorporando la obligación de que se le envíe información a la aeronáutica civil. Vea, y con esto le termino este pedazo, Beto. Yo le pedí a la aeronáutica civil que me regale, en el debate que hice, el incremento de las tarifas en los últimos 5 años en nuestro país. No supe cómo una autoridad es capaz de responder que no la tenía. O sea, hoy la autoridad aérea en nuestro país no sabe en cuánto han incrementado los tiquetes en los últimos 5 años en nuestro país. No saben si han incrementado un 300%. Eso es lo mínimo que debe hacer una autoridad para saber si hay abusos o no. Pero cuando yo se los pregunté mediante derecho de petición, la respuesta es que no tenían esa información. Entonces, acá hay que solucionar muchos aspectos. Acá hay que solucionar aspectos de seguimiento, hay que solucionar aspectos de derechos de los usuarios, hay que legitimar algunos temas para que el tema de alguna manera pueda por lo menos coger vida y que los usuarios puedan tener por lo menos unas compensaciones reales. Por eso es tan importante su trabajo, doctor. Usted hablaba del seguimiento político. Desafortunadamente, la Superintendencia de Transporte depende del Ejecutivo, ¿no? Así es. Y esta misma formuló 17 cargos en contra de Avianca. Cargos por diferente tipo de denuncias. Cabe señalar que no es solamente por mi denuncia, es por la denuncia individual también de muchas personas que son acumulativas y que ya no hay manera de esconderlas y que se tiene que por lo menos el gobierno que reaccionar frente a estas. La idea como tal no es que la gente nunca interpone una denuncia con el fin de que esa entidad a la cual está denunciando sea sancionada, no. La gente denuncia con el fin de que su derecho no sea socavado y por lo menos hay gente que está esperando regresar al país, que está en Buenos Aires atrapada, en Europa, gente que necesita una solución para su caso en concreto. Por eso es importante, y a todas las personas que nos están viendo, el trabajo que va a hacer el doctor Fabio por hacer el acompañamiento político, ya que pues esta misma superintendencia pues depende básicamente del gobierno, que Beto, pues, paralelamente pretende ayudarle a esta aerolínea. Beto, pero adicionalmente mire, está bien que se recomponga el derecho. Eso es muy importante y yo creo que es lo principal, como tú lo has mencionado. Pero la sanción, sí, a futuro, pero la sanción, ¿por qué es importante, Beto? Porque de ahí salen los planes de mejora. En este país no han existido planes de mejora. ¿Por qué es importante la sanción también? Porque de ahí nos damos cuenta si una aerolínea hoy tiene muchas rutas que no es capaz de operarlas y que lo que está haciendo es atomizando el mercado y no permitiendo que nuevas empresas entren. Aquí muchas veces dicen, pero ¿por qué no abren otras empresas si aquí hay libre competencia? Pues por la siguiente razón, y yo sigo con los ejemplos. Si Avianca tiene 35 vuelos de Cali a Bogotá, más los que tienen las otras aerolíneas, pues ya el mercado está totalmente copado por esas 2 a 3 aerolíneas. Cuando viene una aerolínea nueva le dicen, no, es que usted vaya a hacer, y excúsenme los que son de esta región, pero pues en el tema aéreo hay rutas troncales que son las principales y hay otras que no. Entonces van y le entregan Pasto Bogotá o Pasto Popayán, pues que sí se debe cumplir, pero no es una ruta comercialmente atractiva para el empresario. Entonces, cuando se hacen planes de mejora, cuando se hacen sanciones, lo que queremos buscar es que si esa aerolínea no está en capacidad de cumplir con los 35 viajes de Cali a Bogotá, entregue unos viajes. Y cuando entregue esas rutas o esos horarios, vamos a tener disponibilidad para que otras aerolíneas vengan a competir. ¿Por qué obviamente Avianca no entrega rutas de Cali a Bogotá? Primero, porque no quiere que entre otra empresa a quitarle las rutas y a generarle competencia. ¿Y por qué? Pues porque como no hay sanciones, entonces lo que hace es acumular 3, 4 vuelos en uno solo. Entonces están en el mejor de los mundos. No permiten que nadie entre porque tienen todas las rutas copadas. Incumplen, no hay sanciones. ¿Y cómo le cumplen a la gente? Lo demoran 4 o 5 horas y como
no hay donde colocar una denuncia, no hay un sitio en el aeropuerto, que eso es parte del proyecto de ley también que ahora quisiera comentar, no hay un sitio de atención en el aeropuerto para recibir quejas o denuncias, entonces la gente lo único que hace es esperar, dice, no, pues ya es normal que 4 o 5 horas me retrasen, no, no es normal. Y por eso en este proyecto vamos a hacer de cuenta que eso no es normal. Cuando dicen sale a las 9 horas, sale a las 9 horas, como nos pasa en otros países. Y cuando no sale a las 9:01, entonces empieza a haber compensación de algún tipo. Y si se demora 3, 4 horas, debe haber compensación, pero no con un jugo, compensación real. Así es, doctor. Entonces, ya para, digamos, recapitular toda la información y no hacerle más preguntas políticas, ¿cuáles son los aspectos más importantes de este proyecto ya para entrar en materia y socializarlo frente a todas las personas que nos están viendo? En materia, Beto, primero, compensación. Compensación. Segundo, sobreventa. Ya lo explico de un resumen. Tercero, equipaje. 4, derecho a retracto. Quinto, elementos deportivos en el equipaje. Sexto, corrección de errores en la emisión de etiquetes. Y séptimo, puntos de atención. Y el octavo y más importante, tarifa. Entonces, si tú quieres, yo voy a dar una explicación, pero muy breve de cada uno. Sí, señor. Muy breve para poder avanzar. Miren, en la tarifa lo que yo pedí es que se enviaran el argumento. Cada mes se le tiene que enviar un reporte de las aerolíneas al Aerocivil en donde le diga por qué hubo un incremento ostensible en las tarifas, cuál fue la razón, si se incrementó el combustible, si los costos de operación son muy altos. ¿Por qué? Porque un ticket de la noche a la mañana pasa de 100.000 a 400.000. Debe haber una razón. Y no es simplemente porque yo, Avianca, tengo una posición dominante y hago lo que quiera. No, aquí no hay, esa razón no existe en nuestro país. Entonces queremos tener esa información para saber si están abusando o no de esa posición dominante, que evidentemente hoy sí lo están haciendo. Para eso vamos a controlar la tarifa, no colocándole un tope ni un mínimo, sino viendo por qué las tarifas se incrementan y cuando no haya justificación, entrar a investigar, a sancionar y a colocar planes de mejora. Compensación. Entonces, en la compensación se dividen en varios temas. Hoy las compensaciones solamente nos hablan de un refrigerio, que es un jugo, ni siquiera es unas papitas que no las dan, y se habla de que cuando va de un día hacia otro, el hotel y la estadía. Esos son los dos tipos de compensaciones que tenemos, más una llamada. Hoy nosotros seguimos manteniendo varios niveles de compensación según la hora, pero ya vamos más allá. Le doy un ejemplo. Si la demora está entre 3 y 5 horas, ya empezamos a hablar del 10% del valor del trayecto que lo tienen que pagar al ciudadano. O sea, ya empezamos a ver lo que a ellos les duele, que es los recursos. Y también empezamos a ver lo que al ciudadano le duele, y es pagar caro un tiquete y que le demoren porque usted pagó caro por salir en un horario y que no le devuelvan nada de plata. Entonces aquí ya empezamos a ver que se tiene que compensar con el 10% del valor del trayecto. Si se demora de 4 a 6 horas, el 20% del valor del trayecto. Y si se demora más de 7 horas, el 30% del valor del trayecto. Quiere decir que usted tiene que salir en el vuelo que está retrasado, es el mismo vuelo, sale retrasado, pero usted sale con un recurso de sus bolsillos por el daño que le causaron a usted. Si va de un día para otro, se mantiene el hotel, se mantienen, digamos, todos estos elementos que hoy se tienen en el derecho. Lo que aumentamos nosotros es un valor económico por el retraso que se ha tenido de alguna manera en el cupo. Si hay sobreventa, entonces hablamos de un 30% y la disposición de que vaya en el vuelo inmediatamente siguiente. Si la persona lo acepta, tiene que aceptar el usuario del vuelo, tiene que aceptar el mismo. Y aquí encontramos nosotros entonces que por cancelación tiene que regresarse el 100% del valor del tiquete, evidentemente, más una compensación del 30% por los daños y perjuicios causados. Y en el vuelo siguiente, como lo hemos hablado ahora, tiene que ser en el primer vuelo, si la persona así lo dispone, tienen que darle un cupo a la persona en el vuelo inmediatamente siguiente, si así lo dispone. Si no lo dispone, entonces vienen a darle la devolución del 100% de su recurso más el 30% de su compensación. Si lo dispone en el vuelo inmediatamente siguiente, tendría entonces un 30% de compensación frente a ese vuelo. Entonces, aquí tenemos el primer esquema, compensación. Antes solamente teníamos jugo y estadía. Ahora le estamos agregando y le estamos colocando un valor económico. En el equipaje, han habido muchas personas que el equipaje le aparece a los 10 días y que no pasa nada. Lo único, si le dan un elemento de aseo y que la persona incluso tiene que hacer maromas para poder ver si ya llegó o no llegó porque ni siquiera se comunican con él. Aquí estamos viendo que si el equipaje una vez entre
en manos de la aerolínea es responsabilidad de ella misma. Por cada día que se demore mientras hacen la búsqueda del equipaje, después del primer día, estamos colocando una sanción del 20% del valor del trayecto. 20% del valor del trayecto. Quiere decir, si un trayecto costó 100.000 pesos, por cada día de retraso tendrá que pagarle 20.000 pesos al ciudadano. 20.000 hasta que se aparezca, hasta que se declare extraviado y perdido, y de allí entrará, digamos, a regir ya otra norma en términos del equipaje. Tenemos el derecho a retracto, se le dan 48 horas siguientes a la compra que haga la persona para poder retractarse de la compra del vuelo. En lo deportivo, siempre muchas personas que hacen deporte, si llevan una bicicleta, les cobran adicionalmente, así no lleven otro equipaje. Nosotros lo que estamos diciendo es que tanto en deporte como en el término de mascotas, si ellos consideran que ese es su equipaje, no importa, no importa si es una bicicleta o si es una patineta, ese es el equipaje de la persona. Tienen entonces ellos que permitirle, si ya la persona lleva una o dos maletas, que es lo permitido o por lo cual se compró la tarea, y quiere llevar una adicional, pues lo paga. Pero si yo digo, no, es que mi equipaje es mi patineta, ¿por qué por ser un elemento deportivo tengo que pagar adicional si yo ya pagué ese costo en la tarifa? Frente a la corrección de errores, apellidos, nombres, todo sin ningún costo. Se pueden corregir. Usted no se ha dado cuenta, no cambiarlo, corregirlo. Ejemplo, que Fabio se escribía con B larga y me lo colocaron con B corta por un error de transcripción. Hoy cobran por hacer este trámite. ¿Por qué? Si simplemente es un error, como se llama en todas las leyes jurídicamente, errores de transcripción. Esto lo vamos a quitar y vamos a darle la posibilidad. Puntos de atención. Vamos a colocar en aquellos donde haya más de 500.000 usuarios, que es la mayoría de aeropuertos grandes, la posibilidad de que tiene que existir por parte de la Superintendencia de Transporte un punto de atención dedicado solamente a usuarios, a quejas, a reclamos y a denuncias. Y como una segunda función de estos puntos, a entregarle la información de derechos que tiene el usuario. Quiere decir que usted por primera vez, cuando sienta que su derecho ha sido vulnerado, puede acercarse a un sitio y va a tener la obligación, la aeronáutica, de ponerlo, la Superintendencia de Transporte, perdón, va y le dice, mire, me pasó esto, ¿cuáles son mis derechos? Como pasa en cualquier parte, hoy no hay en los aeropuertos, lo vamos a colocar. Y el último, y para mí el más importante de todos, siendo todos muy importantes, no importa si hay una compensación, esto no es justificación para que no haya una sanción o una investigación. Ejemplo, si a Fabio Arroyave, que iba a coger un vuelo, el vuelo se le retrasó por más de 5 horas, me pagan el 20% más la estadía y ya vuelo en el siguiente vuelo. Obligatoriamente las autoridades tienen que iniciar allí una investigación de por qué hubo el retraso. Y si encuentran mérito de investigar y de sancionar, sancionan. Hoy, por la aerolínea haberme a mí compensado ya, la autoridad no puede iniciar ninguna investigación y no puede realizar ninguna sanción. Entonces, vamos a quitar esa imposibilidad y vamos a decir, compense. Y cuando compense, la autoridad viene y revisa si hay méritos para sancionar y sancione. Para mí esa es la más importante, Beto, y te voy a decir por qué. Porque yo considero que las aerolíneas, cuando realmente vean que les va a imposibilitar por sanciones que les van a empezar a realizar, va a imposibilitar su operación, muchas de las aerolíneas, entre ellas Avianca, van a empezar a entregar rutas, porque hoy les sale más barato dejar de operar unos vuelos, juntar a todos en unos vuelos porque no hay sanciones. Pero cuando haya sanciones les va a salir más caro pagar la sanción que dejar de operar los vuelos, y allí vamos a encontrar por primera vez en nuestro país que vamos a tener unas rutas disponibles para que vengan otras empresas a hacer realmente libre mercado, que hoy no existe. Hoy hay posición dominante de una empresa que fija tarifas y que las otras se acomodan a ella, que incumplen y las otras incumplen y no pasa nada. No hay, los usuarios no tienen dónde colocar una denuncia, no hay sanciones. Hoy estamos en el país donde no hay planes de mejora. Una institución y un sector tan grande como el nuestro, si no tiene planes de mejora, está destinado a acabar y está destinado a terminar con una mala prestación del servicio. Sí, doctor, ahora ya para terminar, fue una presentación muy resumida, pero excelente. Me encantó el tema del equipaje, el tema de la sanción, como usted lo explica y nos relata por qué debe ser importante. El tema de los desembolsos, todo, la verdad, para esto son los representantes a la Cámara,
están representando y los intereses realmente de los ciudadanos, y por esto es importante. Doctor, ¿cuál es el ambiente político dentro de la Cámara para la aprobación de este proyecto? Yo sé que usted pertenece a una bancada, no es tan difícil que de pronto los del Centro Democrático, el Partido Conservador, voten los proyectos del Partido Liberal, tampoco es difícil como el Partido Verde o los de oposición le voten a usted, o sea, que usted ve un buen camino para que sea aprobado. Sí, lo más difícil era en Comisión Sexta, que había un poco temor porque por primera vez había un proyecto que contenía tantos artículos y que es realmente un estatuto. Antes era solamente fijando una tarifa. Entonces yo creo que una vez saliendo de Comisión Sexta con todo, y le agradezco a la comisión porque lo mejoró muchísimo, tengo que decirlo, lo mejoró muchísimo y nos demoramos, pero lo mejoró. Yo creo que hay buen ambiente, Beto. Yo creo que la gente en sus regiones y más en la Cámara, porque en la Cámara desde los departamentos recibimos las denuncias de todos los días de los usuarios y los representantes en todos los departamentos de nuestro país reciben diariamente esa queja del usuario. Y como nosotros viajamos, y eso que tenemos un mínimo de garantías adicionales porque tenemos millas y viajamos constantemente, nos damos cuenta también de los abusos de las aerolíneas. Yo creo que esta Cámara sería incapaz de votar que no a este proyecto. Quizás van a tener muchas modificaciones, yo estoy abierto a que las tengan, porque yo considero que estos proyectos se mejoran con la imposición de la gente, pero no creo que sea para archivarlo. Creo que vamos a tener buen fruto y espero esta semana tener por lo menos en segundo debate aprobado este proyecto. Doctor, lo último para cerrar, repítale a la gente cuál es la tramitología, qué sigue y cuáles son los pasos a seguir hasta que esto se convierta en ley de la República, ojalá con la voluntad política de todos. Muy rápido, son 4 debates, uno en la Comisión Sexta de Cámara, ya se surtió, va a plenaria de Cámara de Representantes, se va a surtir esta semana, posteriormente pasa a Comisión Sexta del Senado de la República en el tercer debate y posteriormente en último debate a la plenaria del Senado de la República. Quiere decir que culminando el debate de esta semana nos quedan faltando 2, pero yo creo que lo vamos a lograr y prontamente, ojalá, este año o comienzos del próximo año tengamos el Estatuto del Consumidor Aéreo en ley de la República, que no es fácil modificarla como lo modifica hoy. A su antojo, un RAC, la Aéreo Civil. Así es. Posteriormente, revisión constitucional y por último la sanción. Perfecto. Revisión constitucional y por último la sanción del presidente de la República. Y en esto tenemos que unirnos. Vemos que aquí no dijimos blanco, negro, derecha, izquierda. No, esto es algo que le sirve a todos los colombianos. Y en eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Así que, doctor Fabio, le agradezco mucho por haber socializado este proyecto. Yo también voy a tratar de seguirlo socializando porque es demasiado importante para los colombianos. Muchísimas gracias, doctor. Mil gracias. Y en todas las redes sociales ahí está un resumen del proyecto. Todos, si tienen ideas nuevas, estamos a tiempo, Beto. Si cualquier persona te escribe y dice, venga, ¿por qué no incluyeron esto? ¿Por qué no lo otro? Y tiene una propuesta, estamos listos porque todavía se pueden hacer cambios, modificaciones y obviamente no conocemos todo y quizás hay un usuario que ha sufrido la violación de un derecho y no lo hemos incorporado dentro del proyecto. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos. Esta noche no se pierdan a las 8:30 de la noche Beto Reacción. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Fabio, por esta oportunidad. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias.